Bueno, muy buenos días. Hoy les voy a enseñar cómo grabar en Camtasia 8 y que se vea el recuadro de nuestro rostro en el video. Bien, voy a hacerlo paso a paso, empezando desde el principio, desde arrancar la grabación. Y les recuerdo que es para Camtasia 8. Si tienen Camtasia 9, lo que pueden hacer es guiarse. Es muy similar, pero de Camtasia 8, a Camtasia 9 varían ciertas cosas, por eso aclaro que es para Camtasia 8 y si lo hacen con Camtasia 9 sería como para guiarse. Entonces vamos a abrir la opción de grabar. Aquí ya tengo seleccionada la opción de audio y ahora vamos a habilitar la opción de webcam. Doy clic y listo. Entonces mi cámara se enciende y acá puedo ver que se está grabando. Lo primero que debo hacer antes de arrancar a grabar es pues cuadrar el rostro. Bueno, colocamos el puntero acá para poder ver la imagen de cómo queremos que quede pues nuestro rostro. Si queremos que quede más abajo o algo más arriba. Bien, yo lo voy a dejar así, solo es como para explicar. Bien, cuando quitamos esto y damos grabar, van a empezar los segundos. Listo, acá ya empezó el video en Camtasia. Entonces nosotros no vemos la grabación por acá en ningún lado, pero no se preocupen, el Camtasia 8 está grabando. Entonces voy a pausar para mostrarles, le doy stop y acá ya me está haciendo, bueno, voy a pausarlo. Bien, lo guardamos como guardar cualquier video. Le voy a colocar ejemplo, lo guardo, le doy ok. Bien, voy a quitar acá la opción de grabar y listo. Como pueden ver, está el video y está pues la pantalla, lo que hemos grabado en la pantalla. Entonces lo que debemos hacer es verificar cuál es la del fondo de pantalla y cuál es la de la imagen de grabación. En este caso yo sé que la grabación es el de arriba, lo sé dando clic y va a quedar seleccionado. Si doy clic en el de abajo, queda seleccionado el de abajo. Bien, entonces doy clic en la grabación del rostro y lo coloco en el lugar que yo desee. Si yo lo quiero por acá arriba, si lo quiero abajo, bien, donde ustedes quieran, y lo coloco pues a la medida que yo quiera. Si quieren que salga en toda la pantalla también lo pueden hacer, simplemente lo agrandan. Si quieren acá le dan clic, lo agrandan, presionan la tecla escape y ya va a tener toda la imagen. Por ejemplo, bien, voy a quitarle el audio de esto para que no se escuche. Digamos que ustedes solo quieren que se vea el rostro completo hasta esa parte del video, simplemente lo cortan y cuando empieza, bueno, no lo corté acá, también cortamos el de arriba y cuando empiece desde este minuto 03 selecciono esta parte de arriba, la minimizo a la medida que yo quiera y lo dejaría. Acá podría colocarle un efecto y miramos a ver cómo queda. Si no nos gusta lo cambiamos, o si queremos dejarlo sin efecto, o lo que podríamos hacer para que se viera mejor sería colocar el mismo efecto, pero bueno, voy a soltarlo acá, uno a este lado y el otro por este lado. Los colocaría uno más pequeño y el otro más grande. Simplemente es de ir probando y el efecto que nos guste lo dejamos. Si quieren dejarle el audio a pues simplemente lo seleccionan, se van a audio y lo aumentan. Yo en este caso no quiero dejarlo porque quiero solo el audio del otro grabador de pantalla. Bien amigos, quería mostrarles cómo grabar su rostro al hacer un video en Camtasia 8. Es algo muy sencillo, quería hacerlo paso a paso ya que yo había visto otros video tutoriales y no los entendía muy bien, entonces quería explicarlo como de una mejor forma. Espero me entiendan. Si no entienden algún paso, por favor me dejan en los comentarios y con mucho gusto yo les colaboro. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao amigos.